¿Por qué el mundo ha odiado a los judíos durante más de 2000 años? Esta es una pregunta que incomoda, pero que revela una de las historias más largas y oscuras de la humanidad. Un odio tan antiguo que ha adoptado distintas máscaras: la religión, la política, la economía, la raza. Ha cambiado de forma y de discurso, pero nunca ha desaparecido del todo. A lo largo de los siglos, cada sociedad que convivió con el pueblo judío generó excusas diferentes para señalarlo, marginarlo o atacarlo. Primero fueron vistos como rebeldes contra el Imperio Romano, después como herejes por el cristianismo medieval, más tarde como conspiradores económicos y finalmente como una supuesta raza peligrosa para el nazismo. Hoy vamos a recorrer esa historia paso a paso para entender cómo nació este odio, cómo se transformó y por qué sigue persistiendo incluso en pleno siglo XXI. Todo comienza con algo tan simple como ser diferente. En el mundo antiguo, la mayoría de los pueblos eran politeístas. Griegos y romanos adoraban a múltiples dioses y adoptaban las deidades de las culturas que conquistaban. Pero los judíos eran distintos. Creían en un solo Dios. Para ellos, Yahvé era único y su ley, sagrada. No podían adorar a otros dioses ni mezclar sus costumbres con las de los paganos. Esta fidelidad a su fe los convirtió en un pueblo separado, con reglas propias, festividades distintas, normas alimentarias y un calendario diferente. Cuando Roma conquistó Judea, esa diferencia se volvió un problema. En el imperio la religión estaba ligada a la lealtad política. Rendir culto a los dioses romanos y al emperador era demostrar obediencia. Los judíos por convicción se negaron. Hubo tensiones, revueltas y finalmente guerras. La más grande ocurrió en el año 66 después de Cristo y terminó con la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70. Más tarde, en el año 135, otra rebelión provocó la expulsión masiva del pueblo judío de su tierra. Así comenzó la diáspora, la dispersión por todo el mundo. Desde entonces, los judíos vivieron como minorías en países extranjeros, conservando su religión y cultura. Eso les dio una identidad muy fuerte, pero también despertó recelos en las sociedades que los acogían. Ser distintos siempre es peligroso cuando la mayoría necesita un chivo expiatorio. Con la expansión del cristianismo en Europa, el resentimiento contra los judíos tomó una nueva forma. Los primeros cristianos se diferenciaron del judaísmo, y para legitimar su nueva fe, empezaron a culpar a los judíos de la muerte de Jesús. Durante siglos, los sermones repetían frases como «los judíos mataron a Cristo». La idea de que eran asesinos de Dios se propagó en la liturgia, en las enseñanzas, en el arte. Este mito transformó a los judíos en el pueblo maldito, condenado a vagar por el mundo como testimonio de su culpa. Con el tiempo aparecieron leyendas más siniestras. Se los acusaba de profanar hostias consagradas, de envenenar pozos, de provocar plagas. Incluso se inventó el infame libelo de sangre, la idea de que secuestraban niños cristianos para usarlos en rituales. Cuando llegó la peste negra en el siglo XIV, millones de europeos murieron. ¿Y a quién culparon? A los judíos. Fueron quemados vivos en plazas, expulsados de ciudades enteras, aniquilados. La Iglesia no siempre promovió activamente estas matanzas, pero toleró muchas de ellas. Y en algunos casos, líderes religiosos los señalaban directamente como enemigos de la fe. En la Edad Media, ser judío significaba vivir en constante inseguridad. Durante las cruzadas del siglo XI, los ejércitos cristianos que marchaban a Tierra Santa primero atacaron a las comunidades judías de Europa. Masacraron miles en Alemania y Francia. Luego vinieron las expulsiones en masa. En Inglaterra, en 1290. En Francia, en varias oleadas. Y finalmente en España, en 1492, con el Edicto de los Reyes Católicos. El argumento, que los judíos eran traidores o que su mera presencia corrompía la fe cristiana. Quienes no aceptaban el bautismo eran forzados a marcharse, y los que se convertían eran vigilados como sospechosos, los famosos conversos o marranos, perseguidos luego por la Inquisición. A todo esto se sumaba un componente económico. En muchas regiones, los judíos tenían prohibido poseer tierras o entrar en los gremios de oficios,
Eso los empujó a dedicarse al comercio, la medicina, la artesanía y sobre todo a los préstamos de dinero, porque la Iglesia prohibía a los cristianos cobrar intereses. Esto creó un círculo vicioso. Los gobernantes utilizaban a los judíos como prestamistas, pero cuando las deudas se acumulaban, alentaban al pueblo a odiarlos. Así nació el estereotipo del judío avaro, un mito que sobrevivió siglos y que hasta Shakespeare reflejó en el personaje de Shylock en El mercader de Venecia. Una vez más, eran necesarios pero despreciados. La paradoja se repetía en cada rincón de Europa. Los judíos eran tolerados porque realizaban actividades que otros no querían asumir: prestar dinero, llevar registros, encargarse de comercio internacional. Reyes y nobles los protegían, hasta que necesitaban culpar a alguien. Entonces, esa misma comunidad que había aportado riqueza y conocimiento se convertía en blanco de saqueos y expulsiones. Cuando una comunidad judía prosperaba, la envidia y la sospecha se transformaban en violencia. Bastaba una mala cosecha, una crisis económica o un rumor de que los judíos estaban conspirando para que el odio estallara. En un día podían perderlo todo: negocios, casas, sinagogas, incluso la vida. Esa inseguridad permanente marcó profundamente la identidad judía en la diáspora. Con la Ilustración y la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII, algo parecía cambiar. Por primera vez en siglos, los judíos empezaron a obtener ciudadanía y derechos civiles en varios países europeos. Podían estudiar en universidades, ejercer profesiones liberales, participar en la vida cultural. Filósofos como Montesquieu y Voltaire hablaban de tolerancia, y Napoleón decretó que los judíos franceses serían ciudadanos plenos. Esto significó un salto enorme. En lugares como Alemania o Austria, florecieron comunidades judías ilustradas que contribuyeron al arte, la música, la ciencia. Nombres como Felix Mendelssohn, Heinrich Heine o más tarde Alberto Einstein se volvieron parte del patrimonio cultural europeo. Pero irónicamente, ese avance generó nuevos odios. Ahora, los judíos ya no eran vistos como malditos por la religión, sino como una raza diferente, supuestamente incapaz de integrarse del todo. Mientras más visibles se hacían en las ciudades modernas, más sospechas despertaban en sectores conservadores. Fue en este contexto que en el siglo XIX el periodista alemán Wilhelm Marr acuñó un término nuevo: antisemitismo. La palabra marcaba un cambio fundamental. Ya no era un odio basado en la teología, sino en la biología. No importaba si un judío se convertía al cristianismo o abandonaba su fe. Según los antisemitas, su esencia racial seguía siendo peligrosa. Era un prejuicio imposible de borrar. Al mismo tiempo, aparecieron teorías conspirativas modernas. El ejemplo más famoso fueron los Protocolos de los Sabios de Sion, un libelo fabricado por la policía zarista en Rusia a inicios del siglo XX. Ese panfleto falso afirmaba que los judíos se reunían en secreto para planear el dominio mundial. Aunque era una mentira descarada, se difundió por toda Europa y fue tomado como prueba de que había un complot judío internacional. Cada crisis alimentaba este mito. Cuando el capitalismo avanzaba, se decía que los judíos eran banqueros que explotaban al pueblo, dueños de fortunas ocultas que controlaban la economía. Cuando surgía el comunismo, se decía que eran revolucionarios que querían destruir el orden establecido. Era un odio contradictorio pero útil. Siempre había una narrativa para culparlos, sin importar qué ideología estuviera en juego. Incluso en países donde la modernidad había traído emancipación, el antisemitismo encontró nuevas formas. En Austria-Hungría, el alcalde de Viena, Karl Lueger, construyó una carrera política basada en atacar a los judíos como responsables de la decadencia moral de la capital. En Francia, el famoso caso Dreyfus, a fines del siglo XIX, mostró que incluso en la república más ilustrada, un oficial judío podía ser falsamente acusado de traición simplemente por su origen. En el siglo XX, el odio alcanzó su máxima expresión con el nazismo. Adolf Hitler tomó todos los elementos del pasado: los mitos medievales, las teorías conspirativas modernas, las ideas raciales del siglo XIX, y los fusionó en un proyecto político. Para el nazismo, los judíos no eran simplemente un grupo religioso o cultural.
eran un enemigo biológico que debía ser exterminado. Primero vinieron las leyes de Nuremberg, en 1935. Los judíos perdieron la ciudadanía alemana, se les prohibió casarse o tener relaciones con no judíos. Fueron expulsados de las escuelas, universidades y trabajos públicos. Luego se desató una campaña de propaganda masiva. Diarios como Der Stürmer, películas como El Judío Eterno y discursos de Hitler repetían una y otra vez que los judíos eran parásitos, ratas, enemigos del pueblo. Las imágenes los deshumanizaban, presentándolos como deformes o siniestros. Después vinieron los guetos, donde fueron hacinados en condiciones inhumanas. Se les obligó a portar la estrella amarilla para ser identificados, se les prohibió moverse libremente, y a partir de 1942 comenzó la solución final, un plan sistemático para deportarlos a campos de concentración y exterminio como Auschwitz, Treblinka o Sobibor. Ahí, millones fueron asesinados en cámaras de gas, crematorios y fusilamientos masivos. Los trenes de la muerte llegaban día y noche. Los vagones de ganado, repletos de seres humanos deshidratados, hambrientos y aterrados, se abrían para ser recibidos por oficiales nazis que, con un simple gesto de la mano, decidían quién viviría unas semanas más como esclavo y quién moriría de inmediato en las cámaras. Hombres, mujeres, ancianos, niños. No importaba si eran religiosos o asimilados, si eran artistas, médicos, campesinos o soldados condecorados en guerras anteriores. Había judíos que nunca habían puesto un pie en una sinagoga y aún así fueron marcados para morir. Ser judío bastaba para ser condenado a muerte. 6 millones es un número tan inmenso que resulta casi incomprensible. Pero detrás de esa cifra había historias. Cada una de esas vidas truncadas era un mundo. Un abuelo que contaba cuentos, una niña que soñaba con ser bailarina, un joven que escribía poesía. De los guetos a los campos de concentración se borraron comunidades enteras. Ciudades como Varsovia, que tenían vibrantes barrios judíos, quedaron silenciosas, sin rastros de su cultura. Y es importante entender algo: el Holocausto no fue un estallido de violencia espontánea, no fue un momento de locura colectiva. Fue un proceso planificado, organizado y administrado con precisión burocrática. Se creó una industria de la muerte. Había ingenieros diseñando cámaras de gas más eficientes, contadores calculando el costo de cada deportación, médicos experimentando con prisioneros como si fueran objetos. El odio había sido tan normalizado y legitimado que millones participaron de ese sistema sin cuestionarlo. Cuando la guerra terminó y los aliados liberaron los campos en 1945, el mundo vio lo que hasta entonces era inimaginable. Los soldados que entraron en Auschwitz, Bergen-Belsen, Dachau, Treblinka, quedaron paralizados ante montañas de cadáveres. Cuerpos famélicos que apenas respiraban, hornos todavía calientes. Se filmaron esas escenas como prueba, porque incluso entonces había quienes decían que era imposible, que no podía ser real. Las imágenes sacudieron las conciencias colectivas. Los diarios mostraron las fotografías de los sobrevivientes, esqueletos vivientes con números tatuados en sus brazos. La humanidad, por un instante, se vio obligada a mirar al abismo y reconocerse en su peor faceta. En los juicios de Nuremberg se estableció por primera vez el concepto de crímenes contra la humanidad. Los líderes nazis que sobrevivieron fueron juzgados y el mundo escuchó en detalle los testimonios, cómo funcionaban los campos, cómo se organizaba la logística de las deportaciones, cómo las empresas privadas se beneficiaban de la mano de obra esclava de los prisioneros. Se prometió que nunca más un genocidio así, nunca más un odio llevado a tal extremo. En Europa y otras partes del mundo se levantaron monumentos, se crearon museos de memoria, se escribieron libros y películas para documentar lo ocurrido. Se incluyó el Holocausto en los programas escolares para que las nuevas generaciones entendieran a dónde puede conducir el racismo y la indiferencia. Pero el antisemitismo no desapareció, solo cambió de forma. Hoy muchas veces se presenta disfrazado. Algunos niegan el Holocausto diciendo que fue un invento, o que los números están exagerados, o que las cámaras de gas no existieron.
Este negacionismo empezó apenas terminada la guerra. En 1978, por ejemplo, un profesor francés, Robert Faurisson, afirmó que no hubo genocidio. Y lo increíble es que, a pesar de toda la evidencia, documentos nazis, fotos, testimonios de sobrevivientes y de los propios perpetradores, estas mentiras encuentran eco, especialmente en Internet. Otros no niegan que ocurrió, pero relativizan, diciendo: «Sí, pero hubo otras guerras», o «también murieron alemanes», como si fuera posible justificar o minimizar el asesinato sistemático de un pueblo entero. Y hay quienes justifican ataques contra judíos en cualquier parte del mundo usando como excusa la situación en Medio Oriente. Confunden a individuos con gobiernos, y el odio vuelve a encenderse. En algunos países, sinagogas son vandalizadas cada vez que estalla un conflicto internacional, aunque sus fieles nada tengan que ver. Persisten los viejos clichés, que controlan los bancos, que manejan los medios de comunicación, que están detrás de todas las decisiones políticas importantes. Estas conspiraciones, que antes circulaban en panfletos y rumores, hoy viajan a la velocidad de las redes sociales. Un meme, un video editado fuera de contexto, un comentario en un foro oscuro, y en minutos miles de personas empiezan a repetirlos como si fueran verdades. En algunos movimientos extremistas contemporáneos, como ciertos grupos neonazis o nacionalistas radicales, los símbolos nazis vuelven a aparecer. En marchas en Europa del Este o incluso en Estados Unidos se escuchan cánticos antisemitas que parecen salidos de la década de 1930. El antisemitismo es como un virus. Muta para sobrevivir. En tiempos religiosos se les culpaba de herejía, de matar a Cristo. En tiempos económicos se les acusaba de codicia, de explotar al pueblo. En tiempos políticos se decía que conspiraban contra la nación. Y lo más absurdo, incluso ideologías opuestas los han usado como enemigos. Los comunistas acusaban a los judíos de ser capitalistas burgueses que controlaban los bancos. Los capitalistas decían que los judíos eran comunistas infiltrados que querían destruir el orden social. ¿Te das cuenta? Siempre hay una excusa lista para culparlos. El antisemitismo funciona porque ofrece una respuesta fácil a problemas complejos. Cuando hay crisis, la gente busca un culpable visible, y es más simple señalar a un grupo minoritario que mirar las verdaderas causas de la pobreza, la desigualdad o las guerras. Y así, el odio hacia los judíos se ha convertido en el odio más antiguo y el más persistente. Sobrevivió a imperios que ya no existen, a religiones que cambiaron sus doctrinas, a revoluciones que transformaron el mundo. Se transmitió de generación en generación como una herencia envenenada, siempre envuelta en nuevos argumentos, en nuevos rostros, pero con la misma raíz. Entenderlo no significa justificarlo. Significa reconocer cómo los prejuicios, cuando se dejan crecer, pueden arraigarse en las culturas y conducir a tragedias inimaginables. Y aquí hay un punto interesante. El antisemitismo no es solo sobre los judíos. Es un espejo que revela algo mucho más profundo. Cuando una sociedad permite que el odio contra una minoría se normalice, ese odio se expande y termina devorándolo todo. Primero son los judíos, luego los gitanos, los discapacitados, los homosexuales, los opositores políticos. Así funcionó el nazismo. El antisemitismo es siempre la antesala de otros odios. Por eso, recordar no es opcional. Recordar es la única forma de evitar que la historia se repita. Porque el antisemitismo no es un problema aislado, ni de un solo pueblo. Es un problema humano, es una señal de alerta. Y combatirlo no es responsabilidad solo de los judíos, es responsabilidad de todos. Gracias por quedarte hasta el final. Si este video te habló al corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que también necesite despertar a estas verdades. Recuerda, lo que estamos haciendo aquí no es solo aprender, es redescubrir el plan de Dios en historias olvidadas y voces silenciadas. Suscríbete, activa la campanita y acompáñame en este viaje de fe y restauración. Porque todavía hay mucho por revelar y tal vez lo mejor está por venir.